Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Saludos a nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro culto de adoración y alabanza. Nuestros saludos y respeto. Estamos transmitiendo desde nuestro templo ubicado en el sector Los Peñas, calle Dorado, 1192, San Juan, Puerto Rico. La Iglesia de Dios Pentecostal, Apocalipsis 4.1, sube acá. Para oración o petición, favor escribir en el área de los comentarios o en el cintillo que está en la pantalla. Hermanos, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en su casa primeramente. Vamos a ponernos de pie para presentarle este precioso estudio al Señor. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar aquí, donde venimos a aprender de ti, de tu presencia, Padre. Bendícenos con este estudio que vamos a presentar esta noche ante ti. Padre, ábrenos el entendimiento, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para poder atesorar esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Todo esto te lo presentamos y te lo pedimos en el dulce y amado nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, esta noche el tema que el Señor me permitió traer esta noche se titula Nuestra esperanza está en el que prometió. Repito, nuestra esperanza está en el que prometió. Hermano de las redes, si tiene alguna Biblia, lo invito a que la busque. Si quiere ser partícipe de este estudio, puede abrir su Biblia y leer con nosotros. Empecemos, hermanos. En Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos dice: tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En el capítulo de Hebreos 10, versículo 23, llama a los creyentes a mantener su fe y su esperanza sin vacilar, ya que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Lo que da la seguridad para perseverar en un estilo de vida de amor y buenas obras. Hermanos, este versículo, dentro del contexto del nuevo pacto, subraya la confiabilidad de Dios, quien a través del sacrificio de Jesucristo ha hecho posible la remisión de pecados y el perdón completo. Hermanos, hoy les vengo a hablar de las promesas dichas por Dios en su palabra. Volvamos al tema principal, lo cual dice así. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestras esperanzas, porque fiel es el que prometió. Encontramos en este versículo el cual dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, esto significa aferrarse firmemente en la verdad de la esperanza en Cristo. Es una exhortación para no ceder ante la adversidad ni las dudas, sino a mantener la confesión de nuestra fe de manera inquebrantable.
encontramos también en este versículo la palabra sin fluctuar. Hermanos y amigos, esta palabra indica la necesidad de una firmeza constante y sin tambalearse. La esperanza en Dios debe ser una certeza firme, no algo que cambie con las circunstancias. Gloria a Dios, aleluya. También encontramos, queridos hermanos y amigos, en este versículo la palabra porque fiel es el que prometió. Esta es la base de la exhortación, hermanos. Esto significa que Dios es digno de confianza para cumplir todo lo que ha prometido en su divina palabra, trayendo a la realidad nuestras esperanzas futuras. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos dice las Escrituras, hermanos y amigos, en Números 23, capítulo 23, versículo 19? La palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Hermanos, esto nos deja bien claro que Dios, lo que habló a través de su palabra, lo cumplirá. Poderoso eres, mi Dios. Volviendo al tema principal, el escritor bíblico aborda el tema de cómo resistir espiritualmente y mantener el vigor en la vida cristiana, hermanos. En lugar de retroceder o alejarse de Cristo en estos tiempos difíciles, exhorta a los creyentes diciendo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestras esperanzas, porque Él es fiel, el que prometió. Hermanos, la expresión mantengamos firme en el idioma original significa aferrarnos o adherirnos firmemente. Debemos agarrarnos a Jesucristo y no soltarlo nunca. Es un estímulo similar. El apóstol Pablo dijo a los creyentes de Corintios que se mantuvieran firmes y se aferraran con fuerza al mensaje del evangelio. En 1 de Corintios 15, versículo 1 y versículo 2 nos dice, hermanos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿de qué palabra habla el apóstol Pablo? El apóstol Pablo habla de la promesa, porque Cristo es la palabra, el verbo, el que habitó entre los hombres. Hermanos, de esta promesa se dice en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De esta promesa también se habla en Juan capítulo 1, versículo 2. Este era el principio con Dios. En el versículo 4 del capítulo 1 de Juan
también se dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios, aleluya. De esta promesa se dice también en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos y amigos que me escuchan, de esta promesa de parte de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En la Biblia, lo más grande que podemos encontrar como promesa de Dios para nuestras vidas es Jesucristo. No hay mayor promesa que podamos encontrar después del Padre. Dice en el primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, les leo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sobre la promesa dada por el Padre a la humanidad, dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hermanos, no hay promesa mayor que esta, porque aquí se habla que estos tres son un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, hablando de nuestras vidas, aunque suframos por nuestra fe, nunca debemos renunciar a nuestro compromiso con Cristo. Porque Dios, que lo prometió, es fiel para cumplir su palabra. En Josué capítulo 21, versículo 45 nos dice, hermanos míos, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Nosotros como creyentes, nuestra confianza no está fundada en las promesas de los hombres, sino en las promesas dadas por Dios a través de su santa y divina palabra. Y esas palabras en Cristo, el Verbo de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, nos dice, hermanos míos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿A través de quién recibirán esta promesa de la vida eterna?
Esta promesa la vamos a recibir, hermanos, solo a través de Cristo, el Hijo de Dios. Basado en esta promesa, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea tu nombre. Jesús dijo sobre la promesa divina de la vida. Dijo de sí mismo en Juan capítulo 4, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que al agua yo le daré, seré en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús dijo sobre el que oyere mi palabra, crea al que me envió, tiene vida eterna. Qué promesa más alentadora, hermanos, y digna de ser recibida por todos. En Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice, hermano, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, en la Escritura vamos a encontrar más de 33,000 promesas dichas o hechas por Dios, las cuales ha venido cumpliendo de por siempre y para siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo bajo un mandado de la promesa de su Padre en Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios al Padre. Poderoso eres Jesús. Hablando de la promesa, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Dice en Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, hermanos, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, nuestra capacidad para aferrarnos a Cristo mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas depende de la fidelidad de Dios para darnos la fortaleza y la resistencia que necesitamos para aguantar y esperar en sus promesas. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 37, nos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Dice en Ezequiel capítulo 12, versículo 28, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ahora bien,
Las promesas de Dios, por su naturaleza, son para el futuro. Pero si nos aferramos firmemente a Cristo y a la esperanza que profesamos en Él, el que prometió es fiel para llevar esas certezas a nuestras experiencias actuales, hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, Pablo enseña que, puesto que Cristo está vivo en nosotros, ya tenemos la esperanza de la vida eterna con Él. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar el conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Su Espíritu que mora en nosotros nos garantiza que participaremos de las riquezas de su gloria. Gloria a Dios, aleluya. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 2, dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegios inmerecidos, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Caminar juntos en el Señor implica una vida de fe, aferrada a las promesas de Dios. Pablo también nos dijo en 2 de Corintios 13:14, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para vosotros. Ahora bien, fiel es el que prometió, significa que podemos contar con Dios y con su palabra. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace, declara en el Salmo 33, versículo 4, nos dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Las promesas del Señor para nuestro futuro nos infunden esperanza para hoy. Podemos estar de pie, caminar, dormir y despertar seguros de esta verdad. Dios es digno de confianza para cumplir su palabra. Ahora bien, hablando de las promesas de Dios para nosotros, todos atravesamos momentos de desánimos, pruebas, enfermedades, pérdidas, frustraciones, preocupaciones, metas no alcanzadas, hermanos, o simplemente cansancio emocional y espiritual. En esos momentos, la palabra de Dios es un refugio seguro. La Biblia, hermano, está llena de mensajes de aliento, promesas, recordatorios de que no estamos solos. Dios dijo en una de las tantas promesas en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. A las promesas establecidas por Dios en nosotros como promesa, en los tiempos difíciles de nuestra lealtad a Dios, el salmista dijo en el Salmo capítulo 34, versículos 18 y 19, cercanos está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Usted ni nadie, hermanos, podrá encontrar en otros libros un sinnúmero de palabras con las promesas de Dios para sus hijos. Solamente las encontrarás en su santa y divina palabra. Palabra de aliento, de consuelo, de paz, de libertad, de salvación, de sanidad, de justicia, de amor, de misericordia, de reprensión, de verdad, de liberación, hermanos, de dirección, de gozo, de esperanzas, todas y muchas más como promesas de parte de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Encontraremos tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vuelvo y repito, más de 33,000 promesas dadas por Dios. Hermanos, Dios le dijo a Josué, como una promesa en Josué capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa, hermano, nos dice, donde Dios nos da un mandato a que nos esforcemos y seamos valientes. Nos dice que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Gloria a Dios, aleluya. Pablo dijo en esas promesas dadas por Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablando de promesas, también dice en Primeras de Juan, capítulo 5, versículo 11, nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En las promesas de Dios encontramos palabras de esperanza para nuestras vidas. En Primeras de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En las promesas de Dios encontramos provisión para nuestras almas. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, en las promesas de Dios
también encontramos descanso para nuestras almas. Jesús dijo en Mateos capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En las promesas de Dios vemos a Dios que prometió un renuevo para su pueblo, lo cual hoy en día se cumplió. Jesucristo es ese renuevo. En Jeremías capítulo 33, versículo del 14 al 16, nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Gloria a Dios. Aleluya. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de la promesa de bendición, hermanos. La llegada a Israel de la justicia, el derecho, la salvación y la seguridad. Hoy también encontramos todo eso y muchas cosas más en Jesús. Una vez, mientras comía con ellos, Jesucristo les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 nos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios, aleluyas. Y esa promesa Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibisteis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, Jesús prometió y envió el Espíritu Santo a la iglesia primitiva. Así recibieron poder para ser testigos de Jesús por el mundo, de los que prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hermanos míos, también nosotros contamos con el Espíritu Santo y con el poder para llevar el amor y la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Gloria a Dios, aleluya. Las promesas de parte de Dios, hermanos, también traen bendiciones y descendencia. En Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 15, nos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, podemos confiar que según Dios cumplió la promesa de bendición y descendencia que hizo Abraham, asimismo cumplirá las promesas que nos haga. Él también nos quiere bendecir y hacer fructíferos en todas las áreas de nuestras vidas. A través de las promesas de Dios encontramos la esperanza de nuestra salvación. En Isaías 45, del versículo 22 al 23, nos dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por sí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios proveyó la salvación de nuestra alma a través de Jesucristo. Él quiere que todos seamos salvos. Anhela que vayamos a Él y aceptemos su perdón. Él nos quiere perdonar. También dice de antemano, sea ahora o después, todos doblaremos nuestras rodillas ante Él. Gloria a Dios, aleluya. También Dios nos promete, hermanos, la corona de la vida. En Santiago capítulo 1, versículo 12, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida mencionada aquí y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, hermanos, es el premio prometido a los que resisten y permanecen fieles hasta el fin, ante las pruebas y tentaciones y persecuciones. Permanecen firmes en el Señor. En las promesas de Dios, hermanos, también encontramos la paz de Dios en Cristo Jesús. Esto lo podemos buscar en Juan capítulo 16, versículo 33. Nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. En nuestra vida terrenal, hermanos, tenemos muchas tristezas y aflicciones, pero en Cristo hallamos la paz que necesitamos para seguir adelante sin desmayar. Él ya ganó la victoria y esa es nuestra paz. En las promesas de Dios también encontramos que Dios escuchará nuestras peticiones. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, podemos estar tranquilos. Dios te escucha cuando clamas a Él. Lleva tus peticiones ante el Señor con una actitud de gratitud y confianza. Recibe su paz y espera, porque Él obrará a tu favor y conforme a su voluntad. En el momento preciso, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En las promesas de Dios también, Dios nos recibe con los brazos abiertos. En el Salmo 27, versículo 10, nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, Dios siempre estará con nosotros, con ustedes, conmigo. Aunque te fallen o se alejen las personas que más amas, puedes acudir a Dios. Él te espera con los brazos abiertos y anhela recibirte y darte su consuelo. No dudes en acercarte a tu Padre Celestial. En la promesa de Dios también, hermanos, encontramos refugio y protección. En el Salmo 31, versículo 19 al 20, nos dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Gloria a Dios, aleluya. En el Salmo 31, versículo 20, nos dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás, de la conspiración del hombre los pondrás en tu tabernáculo, a cubierto de contención de lenguas. Dios es tu Padre bondadoso y amoroso, que derrama su bondad sobre tu vida de muchas maneras diferentes. Refúgiate en Dios en tus momentos de dificultad. Recibe su protección y su ayuda. Camina con Dios cada día y disfruta de su cuidado y su compañía. Gloria a Dios. En las promesas de Dios también encontramos la libertad de la condenación. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El amor de Dios por cada uno de nosotros es tan grande que estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo Jesucristo para que podamos ser libres de toda condenación a través de su sacrificio en la cruz. Con esto termino, hermanos. Jesús no vino para condenarnos. Él vino para liberarnos del poder del pecado. Acepta hoy su regalo y vivirás con Él por la eternidad. En la promesa de Dios encontramos prosperidad para nuestras vidas. Dice en Salmo 1, versículo del 1 al 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias por esta lectura, por tu palabra recibida en el día de hoy, Padre. Te damos las gracias por bendecirnos, por ayudarnos, por permitirnos aprender de tu divina palabra. Padre, te pido que esta palabra también salga por esas redes sociales y toque corazones, rompa cadenas, rompa toda atadura. Ayuda a los padres a reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Todo esto te lo pedimos en el dulce y amado nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con nosotros nuestro hermano pastor. Gloria a Dios, bendiga a nuestro amado hermano Rey Manuel, gloria a Dios, con esa preciosa palabra de aliento, donde nos ha venido hablando a través del Dios Todopoderoso de sus promesas. Y honestamente tenemos que creer en esa palabra. Esa palabra es fiel y verdadera. Y si tú lo crees, la palabra dice que a los que creen todas las cosas les es posible o les son posibles. Y esa es nuestra promesa. Estamos ahí batallando, peleando, porque nuestra redención está segura. Solamente tenemos que echarle mano y serle fiel a Dios hasta la muerte. Y va a venir la recompensa, porque hay una promesa que dice: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esta noche pues queremos anunciar a Marieli Berrío, dice: bendiciones y saludos cordiales. Nuestra hermana Evelyn Benítez, que es mi sobrina, gloria a Dios. Nuestro amigo y hermano Carlos Guadalupe dice que saludos a todos, compartan el video cuando terminen, gloria a Dios. Dice: Dios los bendiga a todos, así mismo serán bien recibidos. Miriam Maldonado Grajales, ella también está conectada, dice amén. Elizabeth Dómenes, amén. Esta es la hija de nuestro hermano Andrés, nuestra hermana Isabel, igual que Marieli, que es su nieta, amén. Marily, gloria a Dios. Ella quiere oración por sus hijos y también por la unión familiar. Gloria a Dios, vamos a estar orando, ¿verdad? Por esto. Bendito sea Jesús, y vamos a orar. Pide a la iglesia que esté de pie. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Y oremos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, mi Dios. Oramos por las peticiones de esta noche. Oramos, Señor Dios del cielo, para que tú te glorifiques grandemente en todas nuestras peticiones. Creemos en ti, Señor Dios del cielo. Tú viniste a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta hora clamamos ante ti para que tú te glorifiques grandemente, Dios del cielo, y que pueda unir esa familia, Dios del cielo, Padre. Que pueda haber un encuentro glorioso, Dios del cielo, Padre. Te lo pedimos, Dios del cielo, porque tú tienes el poder de hacerlo, y el querer hacerlo es tu voluntad. Y hemos orado creyendo, Dios del cielo, que en el nombre de Jesús será hecho a los hermanos y amigos que se han conectado, Dios del cielo, Padre. Yo te pido, Padre amado Dios,
que tú te glorifiques grandemente, Señor, en cada una de esas vidas que se han conectado, las que se conectarán y las que seguirán conectándose, Señor, más adelante. Sigue bendiciendo grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre amado, que ellos puedan sentir el gozo de tu presencia, el gozo de tu salvación, Padre amado, el gozo de tu libertad, Padre amado, el gozo a los que han sido llamados, Señor Dios del cielo, Padre. Que esta palabra fluya, Dios del cielo, y que siga fluyendo, Señor, como tú dijiste, hasta los confines de la tierra, Dios del cielo, Padre. Y te damos las gracias, Señor, por ese estudio, amén, de esta preciosa noche, Señor, de las promesas. Son muchas las promesas, Dios del cielo. Necesitaríamos años para hablar de tantas promesas, Padre amado, que están en tu palabra. Pero entendemos, Señor, Dios del cielo, que el tiempo, Padre amado, Señor, Dios mío, es limitado, Señor Dios del cielo, pero tu palabra sigue fluyendo aún detrás de estas redes, Señor Dios del cielo, grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre amado. Sigue bendiciendo a nuestro hermano Rey, a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí también reunidos, a los que están allá afuera detrás de las redes, Padre amado. Sigue bendiciendo grandemente, oh Dios del cielo, Padre. Hemos orado creyendo que tú te vas a glorificar grandemente, Padre. Amén y amén. A los amigos, ¿verdad? Le hacemos una cordial invitación para este domingo. Nuevamente vamos a estar a la 1 de la tarde, amén, llevando, si así el divino Dios lo permite, nuestro culto, amén, de los domingos, ¿verdad? Hora de Puerto Rico a la 1 de la tarde. Vamos a estar predicando bajo el tema o bajo el libro, amén, o bajo el capítulo del capítulo de Juan. Y dése por seguro que lo que vamos a hablar es más que de Cristo. Gloria a Dios. Y exhortamos y invitamos a los hermanos y amigos que se conecten, y el que se pueda llegar, bienvenido es, gloria a Dios, aleluya. Puede visitarnos, alabado sea Dios, puede estar aquí presente, gozándose de esas ricas, lindas y bellas bendiciones que el Dios tiene preparado para todo aquel que viene a buscar su bendición. El templo, hermano, es la fortaleza donde usted consigue la bendición. Aquí usted viene y dice, por seguro, yo llevo tantos años, 36 años sirviendo al Señor, y me congrego, busco a Dios, le sirvo a Dios, y hasta aquí Dios me ha bendecido y me seguirá bendiciendo, porque aquí que se da, aquí que se dejan las cargas, aquí es que se dan las preocupaciones, aquí se dejan las tensiones, aquí se dejan las presiones, aquí se viene por agradecimiento, se viene porque Dios ama a uno, amado a uno, porque Dios quiere a uno, a la voz sea Dios. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y solamente el mero hecho nada más de llegar a la casa del Señor, estamos nosotros cumpliendo con lo que es bíblico, amén, que es ley de Dios, que nos congregamos, amén, que nos sometamos a los pastores, y eso es lo que estamos haciendo, amén, sometiéndonos a la palabra de Dios para poder cumplir esa palabra conforme está escrita. El diablo sabe, y siempre he dicho que sabe que donde está la bendición es en la casa de Dios. Él lo sabe, aquí es que este es el templo que Dios preparó como el hospital espiritual para sanar a las vidas, para hacer milagros, prodigios, maravillas, pero mire, hermano, para que se vayan, mire, con paz, porque aquí uno viene a buscar la paz de Dios, amén, y Él lo sabe. Y si usted llega a saber eso, sabe que honestamente usted va a salir corriendo para la casa del Señor, lo cual le hacemos una cordial invitación. Vamos a escuchar la voz de Dios, crean esas promesas, amén. Yo he creído en esas promesas, amén, y por eso estoy aquí de pie, porque le creo a Dios, alabado sea Dios. No es lo mismo creer y decir que yo creo y que se vea todo lo contrario. Pero cuando uno cree en el Señor, usted está creyendo en esas promesas, está creyendo en ese Dios todopoderoso, y porque usted cree, porque le sirve a Dios, amén. Dios bendiga a ese amado pueblo, amén. Y si así el divino Dios los permite, acuérdese, otra cosa quiero decir, este mensaje hoy mismo después de las 10 de la noche puede entrar a YouTube. Ahí lo va a ver en pantalla gigante. Usted busca, sube acá 4.1. Acuérdese muy bien, YouTube, sube acá 4.1, y este mensaje lo va a ver ahí. Amén. Ya
puesto desde las 10 en adelante. Puede entrar, que lo puede ver en pantalla gigante. Ahí va a ver el loguito, este loguito que está acá atrás. A lo mejor no lo va a ver aquí porque la cámara está para abajo, no está para arriba. Pero este es el logo del altar, alabado sea Dios. Y ahí usted va a ver ese loguito y usted puede entrar, se puede suscribir si quiere. Si no, puede entrar, alabado sea Dios, para que Dios siga hablando, ¿verdad?, lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Dios me les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Y nos vemos, si Dios permite, el domingo. Dios me les bendiga.